Saludos, intrépidos viajeros de la galaxia. Bienvenidos a un nuevo capítulo en Galaxia Sonora. Hoy, nos sumergimos en las páginas vibrantes de La Luz de los Jedi. Prepárense para una odisea épica en una era de héroes y desafíos cósmicos. Soy su narrador galáctico y estoy emocionado de llevarlos a través de esta emocionante narrativa de Star Wars. Sin más preámbulos, comencemos nuestro viaje hacia la luz de los Jedi. Primera parte del capítulo. Capítulo 29. Sistema Esal. Luna enraizada. Keventar miró desde la meseta. La vista era impresionante. 57.817 navidroides conectados en una enorme red. Todos modelos distintos, tamaños distintos, desde las últimas unidades miniaturizadas y autoalimentadas, con patas u otros dispositivos de movilidad para poder ir de nave en nave, hasta unidades procesadoras arrancadas de las naves en las que estaban instaladas. La capacidad computacional variaba enormemente entre droides, pero en conjunto era imponente. Si conseguir los droides había sido un desafío, ayudado por los titánicos esfuerzos del secretario Lorilia, todo se ha dicho, que había requisado droides por toda la galaxia. Conectarlos en red había sido prácticamente igual de complicado. La idea era colocar series de procesadores que trabajasen en paralelo, de manera que distintas secciones se pudieran ocupar de distintas partes del problema a la vez. Keven había diseñado el sistema de arriba a abajo, pero para conectarlo habría necesitado meses, que no tenían de haberlo hecho solo. Más allá de tener la idea original y lograr los droides, necesitaba montar un equipo de ingenieros entrenados en arquitectura positrónica y estructuras de red. Muchos. En Esal había unas pocas personas con las habilidades necesarias, pero ni mucho menos las suficientes. Los Anteca habían mandado a una docena de sus nabuladores, gente que llevaba unos implantes extraños enrollados alrededor de sus cabezas rapadas que les permitían hacer cálculos con precisión de droide, sin perder los saltos conceptuales de las mentes orgánicas. Increíblemente útiles, pero ni de lejos lo suficientes para montar la red en un tiempo razonable. De nuevo, para juntar los recursos necesarios habían tenido que usar los contactos del senador Noor, el secretario Lorilia y los suyos propios, y algo habían conseguido. Keven allí tenía ingenieros de lugares tan remotos como BYSS y Quat. Todos somos la República, nunca le había parecido tan real. Keven no sabía lo que había costado en términos de influencia y capital montar aquello, pero tampoco le importaba. Solo quería ponerlo en marcha. El sistema tenía 3 nódulos principales, cada uno con sus subnodos. Asignó una parte del cálculo total a los 3 núcleos principales. El primero estaba diseñado para crear una simulación informática del desastre original con todos los datos disponibles. El segundo creaba modelos de las emergencias conocidas hasta entonces. Y el tercero, claramente el más grande y complejo, procesaba un algoritmo diseñado para calcular dónde se producirían las siguientes emergencias. El tercer nódulo era el complicado. Los otros 2 solo describían cosas que ya habían sucedido. El tercero debía predecir el futuro. Y si lo logro, pensó Keven, seré como un Jedi. Pero no lo era, por supuesto. Unos pocos Jedi auténticos andaban cerca, el dúo con el que había coincidido varias veces, los que le habían ayudado con los Anteca, Avar Kriss y el Sarman. Parecían agradables, aunque, sinceramente, eran muy distintos a él. Avar era toda confianza serena y extrema competencia, el zar parecía salido de un holodrama, con la piel verde oliva y su pelo negro ondulado, un galán. Keventar, probablemente, se parecía más a un droide o a uno de los nabuladores, aunque sin aquellos implantes raros, por suerte. Le gustaban los sistemas, las reglas y los sistemas y reglas que había detrás de esos sistemas y reglas. Todo era igual, en realidad. Sistemas y reglas. Era cierto con la gente, con los droides, con toda la galaxia y con todo lo que había en ella. Cuanto más aprendías a profundizar en un sistema, o a comprender sus reglas, más cambios podías generar. Eso fue lo que le permitió ascender tan rápido en Esal, hasta un cargo de importancia en el Ministerio de Tecnología antes de cumplir los 25. Cuando aún era un niño,
Detectó que 4 cultivos distintos estaban interactuando en una relación compleja y que una plaga que exterminaban de manera rutinaria en realidad no era una plaga sino un socio simbiótico de los cultivos. Si dejaban que las plantas crecieran en los campos a la vez, no por separado, y dejaban vivir a la supuesta plaga, el rendimiento global no solo era mayor, sino que además el grano y las semillas que producían era de mejor calidad. Más aún, empezó a brotar una especie de fruto híbrido que no podía crecer sin la colaboración de las 4 plantas 2 veces por año. Ese proyecto le había dado justo lo que quería, acceso a sistemas mayores y mejores a los que podía dedicar su tiempo para intentar entender. Las autoridades cesalianas le habían dado atribuciones cada vez más relevantes, desde desarrollar algoritmos de rotación de cultivos hasta modelos climáticos, y todo le resultaba enormemente atractivo y gratificante. Lo único que le resultaba frustrante era lo lento que le parecía todo. No podía investigar lo que deseara, ni siquiera con su alto cargo en el sistema del Ministerio de Tecnología. Había muchas cosas a las que aún no podía acceder sin autorización. Pero era lo que había elegido. Kevin sabía que podía haber sido un pirata informático extraordinario, infiltrándose en núcleos de todo tipo de computadoras, pero no creía en eso. Creía en la ley y en la república. Hacía mucho, había decidido que la única manera de trabajar con los sistemas realmente relevantes era ganarse ese privilegio con su talento y dedicación. Bueno, ese momento parecía haber llegado. No había demasiadas cosas mucho más importantes que lo que estaba a punto de intentar. Kevin Tarr se iba a infiltrar en el sistema del hiperespacio. Una suave brisa fría le dio en la cara, soplando en la meseta desde la que veía la gran matriz. Buena señal. Kevin miró a los espectadores cercanos, charlando discretamente entre ellos. De haber hecho las cosas como él quería, la primera prueba se habría hecho en privado, por si algo salía mal, pero todo aquello era demasiado importante, tenían demasiado poco tiempo y habían dedicado muchísimo a la creación de aquella matriz. Mucha gente poderosa había decidido apoyar la idea de Kevin y todos querían estar presentes para comprobar si su idea valía la pena. El senador Noor y su asistente, Jenny Wotaro. El secretario Lorilla. El ministro Ekka. Los 2 Jedi, por supuesto, charlando con Marlove y Belly Santeca, quienes habían sido de extraordinaria ayuda. Además de proporcionarle los 2 enabuladores, le habían prestado herramientas de modelación del hiperespacio a las que Kevin jamás habría podido acceder por su cuenta. Había firmado un montón de contratos con el departamento legal de la empresa, declarando que nunca usaría aquella tecnología para otra cosa, pero no le importaba. De hecho, se planteaba preguntar a los Antecas si estarían interesados en que trabajase para ellos cuando todo aquello hubiera terminado. Esal era su planeta natal, pero ya estaba preparado para marcharse. El planeta también era un sistema y ya había aprendido todo lo que se podía. A partir de allí, cuanto más grande mejor. Por supuesto, si la matriz no funcionaba, ninguna de aquellas excitantes posibilidades se materializaría. Si anunciabas que ibas a intentar hacer algo, la gente entendía que ibas a hacer algo y si no lo lograbas pensaban que habías fracasado. Y te culpaban por haberlo intentado. No era muy justo, sobre todo porque predecir el futuro con una enorme matriz informática creada con cerebros droides interconectados era básicamente imposible, pero así funcionaba el sistema llamado sociedad y Kevin Tarr nunca sería bastante poderoso para cambiar sus reglas. Su situación era binaria. Éxito o fracaso. Había hecho todo lo posible para asegurarse que fuera un éxito. Y nada más. Levantó el comunicador y habló por él. ¿Tenéis la última remesa de droides conectada? Un crujido, tantos droides en un mismo sitio causaban interferencias. Se podía notar en el ambiente, como si lamieras metal nuevo. Aún falta uno, llegó la respuesta del jefe Innamin de la Coalición de Defensa de la República. El antiguo contramaestre, recientemente ascendido por su heroico desempeño durante el desastre del Ruta Legado. Este y su compañero de nave, Peples, entonces alférez ahora teniente, habían decidido quedarse en el sistema tras la tragedia, ayudando en lo que pudieran, como homenaje a su capitán, Bright, caído cuando intentaban un rescate en un colector solar.
A Kevin le gustaba que los dos oficiales aportasen sus habilidades, le parecía noble y bondadoso. Y lo más importante, Innamin tenía los conocimientos de ingeniería necesarios para ser particularmente útil en la luna enraizada y para dirigir a Peeples, aunque el teniente fuera, técnicamente, su superior. A Peeples no parecía importarle e incluso se había ofrecido a intercambiar su rango con Innamin. Este se había negado, con un gran suspiro. En cualquier caso, en esos momentos, los dos estaban completando el cableado del subnodo encargado de modelar la quinta emergencia. En su fuero interno, de una manera que nunca expresaría abiertamente, Kevin deseaba que se hubieran producido algunas emergencias más. Cada una de ellas aportaba datos y hasta el momento habían tenido 29. Nada mal, una buena serie, pero cuanta más información dispusiera aquella máquina, mejor. No tendrían una segunda oportunidad con aquello, por muchos motivos. Principalmente uno, de hecho, algo que había decidido no contar a las amables personas que le habían ayudado a reunir todas aquellas máquinas raras y valiosas para su matriz. Kevin miró furtivamente a Jaffo Lorelia, el secretario de Transporte de la República, relativamente cerca, enfrascado en una conversación con el senador Iset Noor, con su cara larga inusitadamente animada. Lorelia había pedido favores increíbles para reunir tantísimos navidroides en tan poco tiempo. El borde exterior seguía en cuarentena hiperespacial, para gran frustración del senador Noor, pero la requisa del secretario Lorelia había sacado tantos navidroides de circulación que la escasez ya no afectaba únicamente al borde exterior. El transporte de mercancías de toda la República empezaba a verse afectado. Por supuesto, si su algoritmo funcionaba bien, sabrían dónde sucederían las siguientes emergencias y podrían levantar el bloqueo, pero ese era el gran interrogante. Solo tenía 57.000 droides, cuando la cantidad que realmente necesitaría era más del doble. Los cálculos necesarios tardarían el doble, como mínimo, aunque forzase el sistema al límite. Ese estrés tan prolongado generaría, bueno. Tenía sus dudas sobre cuántos de aquellos valiosos cerebros electrónicos sobrevivirían al proceso. Ese era el hecho crucial que había preferido no compartir con el secretario Lorelia. La matriz, una vez activada, tendría hambre y su alimento serían los navidroides. Pero esa era la solución que tenía. Debía intentarlo, aunque supiera lo que pasaría si fracasaba. Eso era lo que hacía la buena gente. Peeples. Ven aquí. ¿Qué crees que? Oh, sí, es una idea bastante buena, creo, dijo el jefe Innamin por el comunicador, sonando un poco lejano, como si se hubiera girado para gritar a alguien. Entonces volvió a oírlo alto y claro. Ya está, señor Tar. Conexión completada. Gracias, jefe, y puede llamarme Kevin. Despejen la zona y saquen a cualquier equipo que vean de ahí. Bajen de la meseta y vuelvan aquí, a la plataforma de observación. ¿Por qué? Ustedes saquen a todo el mundo de ahí, ¿entendido? Kevin levantó un datapad, la unidad de control central de toda la matriz. Rezó una plegaria rápida a la matrona Vid, santa patrona de la región de Salprime donde había crecido, y apretó el botón de encendido de aquella condenada cosa. El senador Iset Noor se abanicó la cara cuando la enorme matriz de navidroides interconectados cobró vida con un enorme zumbido. Sonaba como un enjambre de insectos, ni siquiera era un sonido, más bien una sensación, levemente por debajo del nivel de percepción. También rezaba, pero no a la matrona Vid, sino mascullando un vago, por favor, por favor, por favor, entre dientes. Los mundos de todo el borde exterior estaban al borde de la revuelta. Aunque la canciller había autorizado envíos de ayuda a los mundos que padecían la ausencia de tránsito hiperespacial, seguían muy lejos de la normalidad y los envíos ocasionales de raciones de emergencia no eran manera de aplacar el descontento. Si aquel plan loco de los droides de Caventar no funcionaba, tendría que acudir a la Chancellor Su y suplicarle que reabriera las hipervías independientemente de los riesgos. En algún momento, So tendría que darse cuenta de que el daño causado a los pueblos del borde superaba al riesgo de otra crisis como la del Ruta Legado. ¿Puedes creerlo? Le dijo Noor a Jenny Wotaro, su asistente de más confianza desde hacía 10 años.
Era una chagriana de piel azul y gruesos tentáculos rizados con puntas en hasta los lados de su cabeza que caían sobre su pecho. Wotaro era esencial para Noor en muchísimos sentidos. Noor creía que todos los políticos debían tener asistentes chagrianos. ¿A qué se refiere, senador?, preguntó Wotaro. Noor señaló vagamente a la gigantesca matriz de droides esparcidos bajo la meseta. Todo eso, Wotaro. Mira. Hemos hecho una inversión enorme y no tenemos ninguna garantía de que esto funcione. No veo por qué no podemos reabrir las hipervías. ¿Sabes qué?, continuó, volviéndose a mirarla. Ahí fuera hay alguien que ya posee la habilidad de predecir las emergencias, si pensamos en lo que sucedió en Eriadu. Wotaro asintió. ¿Por qué estamos haciendo esta bobada de los droides cuando el almirante Cronara y la CDR deberían estar buscando a los que intentaron extorsionar a los Eriadu?, prosiguió Noor. Ese tal Kisab, creo que la gobernadora Ben dijo que se llamaba así. Lo encontramos y le preguntamos dónde se producirá la siguiente emergencia y listo. Así de fácil. Noor volvió a mirar la matriz, con el ceño fruncido. El zumbido inicial se hacía más profundo y molesto, no como un ruido, sino como una sensación que se colaba en los huesos. Respeto las decisiones de la canciller, pero me gustaría que se plantease un enfoque distinto, dijo. Quizá debiera presentarse para el cargo, senador, le dijo Jenny. Siempre le decía eso y Noor sabía que tenía un punto de actitud pasivo-agresiva, como si le señalase su hipocresía por criticar a la canciller cuando nunca se había propuesto para el cargo. Quizá lo haga, Wotaro, quizá lo haga, replicó. Espera y verás. Habían instalado una gran pantalla en la cubierta de observación de la matriz, que en ese momento mostraba una recreación aproximada del desastre del Ruta Legado, acelerada a 10 veces la velocidad a la que había sucedido. Keventar, los Jedi, el senador y los demás oficiales locales y de la República contemplaban solemnemente el desarrollo de los acontecimientos. Muchos habían estado presentes cuando sucedió, había muerto gente. Habría podido ser peor, pero era una tragedia y nadie abrió la boca mientras la miraban. Kevin bajó la vista hacia su datapad, que le dio otra serie de información esencial, el estado de la matriz de navidroides. Los 57.708 procesadores, realizando cálculos de altísimo nivel, al límite de sus capacidades. Con unos pocos comandos, Kevin podía expandir cualquiera de los 3 nódulos principales para ver los subnodos, grupos más pequeños o incluso droides individuales. La matriz estaba diseñada para funcionar como un enorme cerebro, con sus neuronas y todo. Las lecturas le daban la velocidad a la que cada nódulo, unidad y droide individual operaba, era útil, pero no los datos principales en los que Kevin estaba concentrado. No, estaba centrado en otra cifra, mostrada al final de cada larga cadena de datos, el calor. Todos aquellos procesadores, operando al máximo de su capacidad, eran básicamente como un horno gigante. Kevin lo había planeado lo mejor que podía. Por eso la matriz estaba en el exterior, expuesta al viento y las temperaturas relativamente frías de la luna enraizada. La podría haber construido en el espacio, pero el calor no se disipaba en el vacío, así que habría sido peor. Muchos de los droides contaban con unidades refrigerantes internas, origen del zumbido que se alzaba en la meseta, cada vez más intenso e insistente. Kevin no necesitaba consultar su datapad para saber que las temperaturas estaban subiendo deprisa. Afortunadamente, todos los espectadores parecían fascinados con los sucesos que se desarrollaban en la gran pantalla, cada rescate audaz de supervivientes del Ruta Legado, cada muerte trágica, cada huida por los pelos. Kevin, a pesar de la inquietud creciente por la matriz, dedicó un instante a apreciar la enormidad de lo que los equipos de la República y los Jedi habían conseguido allí. El sistema ESAL habría desaparecido. Era asombroso que siguieran allí, en la superficie de la luna enraizada. Sacudió la cabeza, viendo en la simulación el último fragmento acelerando hacia el sol de ESAL, el tanque de líquido Tibana que había estado a punto de destruir todo el sistema. Recordaba aquellos momentos con claridad, cuando estaba convencido de que iba a morir en unos instantes, totalmente convencido. Pero no sucedió.
Los Jedi se habían unido para mover un pedazo de metal gigante que no quería moverse de la manera precisa, con una coordinación perfecta a pesar de los millones de kilómetros que los separaban. Era imposible. Pero lo habían hecho. Kevin lo vio otra vez, el fragmento pasando de largo de uno de los soles del sistema, rozándolo. Parecía tan simple, tan fácil, en la pantalla. Sabía que los Jedi habían tenido que esforzarse al máximo. Algunos habían muerto en el intento. Lo habían logrado. Él no podía fallar ahora. La simulación del desastre del Ruta Legado terminó y un segundo nódulo se activó, mostrando el modelo de la primera emergencia. Así concluimos este capítulo de La Luz de los Jedi. Espero que hayan disfrutado de esta emocionante historia tanto como yo disfruté narrándola. La fuerza nos conecta y su apoyo significa el mundo para Galaxia Sonora. Si aún no lo han hecho, los invito a unirse a nuestra comunidad galáctica. Suscríbanse, activen la campana y formen parte de cada nueva aventura en nuestro canal. No olviden dejar sus comentarios sobre qué otros mundos de Star Wars les gustaría explorar. Hasta el próximo capítulo y que la fuerza los guíe siempre.